De el águila o de las águilas, una promesa de Dios, como el águila. Saben que en Palestina era muy común, por ahí nosotros, bueno, hoy por los documentales y por la televisión, etcétera, podemos conocer algo de estas aves, pero ahí en Palestina, en los lugares de tierras bíblicas, había por lo menos 8 clases de águilas. Águilas pescadoras, águilas, etcétera, etcétera. Bueno, por lo menos 8 tipos de águilas en la zona de Palestina. Y la Biblia usa mucho, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, el águila, para usar comparaciones, metáforas, imágenes, dar enseñanzas objetivas al pueblo de Dios. Así que vos vas a encontrar en la palabra de Dios muchas veces el águila sobre el águila. Pero yo quiero enfocarme en este Salmo 103, versículo 5, donde habla de, bueno, varias traducciones, pero esta que vamos a leer nosotros dice, hablando de Dios, te bendice en abundancia, te rejuvenece como el águila. Y muchas veces hemos escuchado esta frase, ¿no? Que serán como las águilas, caminarán, se cansarán, etcétera, se van a renovar. Y este versículo hoy cobra para nosotros una importancia de algo que quiero comunicar. Dice, te rejuvenece como el águila. ¿Cuántos quieren ser más jóvenes? Entonces cuando vemos esto decimos, bueno, ya lo pensamos en la parte exterior y pensar el rejuvenecimiento que podemos tener. Y la verdad que aquí no está hablando de un rejuvenecer externo, sino de una renovación interna. Igualmente decir al que está al lado, igualmente puedes ser más lindo, puedes sentirte más joven, puedes verte más joven, igualmente. Pero acá no está hablando de renovar la juventud externamente, sino de una renovación interna. La palabra hadash es renovar, decí conmigo renovar. Entonces cuando nosotros leemos en las traducciones rejuvenecer, está hablando de renovar, porque el águila se renueva. Y hay muchos mitos sobre el águila, pero también hay muchas investigaciones que hablan de varias situaciones que vive el águila. Yo solamente voy a tomar una, que es el cambio de plumas, que para el águila es muy importante en una época de su vida. Es un ave que vive muchos años y necesita renovar sus alas para volar, para caer en picada, para tomar las presas, bueno, etcétera. No voy a explicar todo, aquí ya lo saben ustedes. Así que quiero hablar sobre el renovar interno. Y para hablar de eso, hay un personaje bíblico que para los judíos es de excelencia y también para nosotros, que es Abraham. La renovación de Abraham. Porque antes de ser Abraham, fue Abram. Y él tuvo una renovación. El Señor le habló, el Señor le dijo, salí de tu casa, salí de tus parientes, te voy a llevar a otro lado. Y él comenzó a vivir cosas nuevas. Hoy la neurociencia dice que cada tanto tenemos que hacer algo nuevo. Bueno, nosotros estamos haciendo todos los días algo nuevo para recablear el cerebro, ¿sí? Para que no esté la rutina. Que decimos, salí, cerré la puerta con llave. ¿Y por qué no nos acordamos? Porque siempre hacemos la misma rutina. ¿Sí? Cambiá de mano, cambiá de llave, salí por la... No, hacé algo distinto, ¿sí? O cuando decís, puse la alarma en el auto, cerré la puerta, etcétera. Bueno, hacemos cosas de rutina. Entonces tenemos que hacer algo distinto. Entonces, Abraham va a tener una renovación de gente, de lugar. El Señor los saca de ahí, los lleva a otro lugar. Dice, te voy a dar una descendencia. Pero pasaron 100 años desde que Abraham existía y no pasaba, esa promesa de Dios no se cumplía. Así que obtuvo una nueva oportunidad casi a los 100 años. Su viejo cuerpo se había envejecido hasta el punto que estaba, dice la Biblia, casi muerto. Así que yo pienso que Abraham, ya era Abraham, estaba allí casi muerto, como algunos, estaba casi muerto, o sea, parecía que no respiraba, que no se movía, le faltaba dinámica. Pero básicamente estaba muerto reproductivamente, no podía engendrar hijos. O sea, le había pasado el tiempo de engendrar hijos, o sea, le faltaba una renovación en su vitalidad para engendrar. Así que allí
estaba muerto, pero obtuvo una chispa fresca. Lo mismo que le sucedió a su esposa Sara. Así que más o menos a los 90 años comenzó a cobrar vida como nunca antes. Comenzaron de nuevo y entraron en el cumplimiento de la promesa de Dios y tuvieron un bebé. Romanos capítulo 4, versículo 19, para no seguir con la historia, solamente dice una base por si alguien no lo sabe. Cuando él recibe la promesa y él miraba su cuerpo que ya estaba muerto, que ya no podía engendrar hijos, y miraba a su esposa que sumaba restando, es decir que, ¿viste cuando tenés a alguien a tu lado que te suma para lo peor? Es decir, encima era estéril. Y dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. El versículo 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Es decir, que Dios toma a Abraham y lo convierte en Abraham, padre de multitudes, estando casi muerto y teniendo una esposa estéril. Dios va a tocar con su poder su vida, va a ser renovado y el que no podía ahora va a poder y la que no podía ahora va a poder por la fuerza de Dios. Pero también quiero hablar de Saulo, la renovación de Saulo. Nosotros lo conocemos como Pablo, pero Pablo era Saulo. Era un legalista, era un instruido en lo mejor de lo mejor, en la ley judía. Fariseo, o sea, de la secta más estricta, más legalista, y perseguía a los cristianos. Era tan bueno en lo que hacía que le daban autoridad para patear puertas, romper paredes, apresar cristianos y llevarlos a juicio y algunos a la muerte. Era un terror para la iglesia, era un azote para la iglesia. Pero sin embargo, Saulo va a ser renovado y esto tendría que darnos esperanza de que la gente puede cambiar cuando es tocada por Dios. Una persona que no está simpatizante con el cristianismo, no, es antagonista, es activamente antagonista, es parte de la persecución. Y dice en Hechos 9:20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Tiene un encuentro, ya saben, camino a Damasco, mediodía, luz, queda ciego. Durante 3 días el Señor le habla, ¿por qué me persigues? Señor, ¿qué quiere que haga? Bueno, toda la historia de Pablo. Dice, comenzaba a predicar, enseguida comenzó a predicar a Cristo. Al que perseguía ahora predicaba. No sé si ustedes están viendo esto, qué renovación de mente, qué cambio tuvo. Es decir, alguien que estaba absolutamente en la vereda del otro lado de los cristianos, que era totalmente opuesto, que perseguía, ahora enseguida comenzó a predicar a Cristo. El versículo 21, estoy en Hechos capítulo 9, y todos los que lo oían estaban atónitos, en estado de shock, y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Es decir, él fue a ese lugar, fue un lugar con una mente, con una idea, fue a capturar a los cristianos, fue a cerrar iglesias, fue a apresar a los líderes y ahora de pronto llegó a esos lugares, pero ahora en lugar de estar persiguiendo a los cristianos, estaba predicando a Cristo. Una revolución en su vida. Y Hechos 9:22 dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ni los creyentes creían que Pablo había tenido una renovación total y absoluta, que ahora en lugar de estar persiguiendo a la iglesia estaba predicando a Jesús. Y estaban todos confundidos, no entendemos nada. ¿Qué sucedió con Saulo? No sabían, no entendían. Estaban confundidos, pero Saulo seguía predicando.
Entonces quiero decirte hoy que la renovación total es posible. La renovación, o sea, pensemos en estos dos ejemplos de la palabra, que son dos ejemplos de lo más alto. Abraham, del Antiguo Testamento, y Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Quién fue Pablo? Como saben, fue el escritor que más autoría tiene en los libros del Nuevo Testamento. Todos los domingos se mencionan en casi todo el globo a Pablo. Y los judíos a Abraham. Entonces, ¿es posible la renovación? Es decir, ¿es posible que una persona se renueve? ¿Es posible que un hombre se renueve? ¿Que un matrimonio se renueve? ¿Que un joven sea renovado? ¿Es posible que una congregación sea renovada? Así que al mencionar la frase renovación espiritual como el águila, se está refiriendo a que debemos dejar las cosas viejas y comenzar a vivir cosas nuevas. Lo vuelvo a decir. La renovación espiritual tiene que ver con dejar cosas también, Saulo dejó muchas cosas. Abraham dejó muchas cosas. Por eso viene la renovación. Porque hay muchos que quieren ser renovados, pero están aferrados a prácticas, a paradigmas, a pensamientos, a dogmas, a creencias, porque la abuela dijo, porque los mandatos familiares, porque la tradición dijo. Entonces así no es posible la renovación. Debemos dejar algunas cosas y comenzar a vivir cosas nuevas. Para eso se necesita un corazón nuevo, un corazón cambiado, un corazón transformado para hacer cosas diferentes, una mente distinta y renovada. Este proceso no será fácil, sin embargo, vale la pena porque va a traer muchas bendiciones. Así que yo pienso en la renovación espiritual, en la mente y hablando de la salud mental, cómo los cristianos caen en los psicólogos o en los psiquiatras. ¿Cómo? No existe la renovación espiritual, no existe Romanos 12 para renovar el espíritu de nuestra mente. Cuando somos desgastados y cuando tenemos alguna afección por algún trauma, por algún shock, por algún estrés, entonces nos está faltando una renovación espiritual. Entonces ha entrado la psicología con una fuerza impresionante a la doctrina de nuestra teología, digo nuestra en general. Entonces digo, ¿cómo puede ser? ¿Dónde quedó la renovación espiritual? ¿Dónde quedó la renovación mental? Le mando un saludo a los psicólogos, no tengo nada en contra. Lo que tengo en contra es que no haya renovación espiritual en los creyentes. Segunda de Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Entonces, ¿dónde está lo nuevo en tu vida? ¿Dónde está el cambio nuevo en tu vida? Preguntémosle a Saulo, ¿dónde está lo nuevo? Era todo nuevo, era Cristo, era predicar a Cristo, era ensalzar a Cristo, no cesaba de predicar, no le importaba lo que le decían porque ha llegado lo nuevo. Cuando Cristo llega a tu vida tiene que haber un cambio. ¿Dónde está lo nuevo? Lo viejo ha pasado, las costumbres viejas pasaron. ¿Dónde está lo nuevo en tu mente? ¿Dónde están tus nuevas costumbres? ¿Dónde están tus nuevas amistades? ¿Dónde están tus nuevas lecturas, tus nuevas películas? ¿Qué estás haciendo? Ha llegado lo nuevo. Colosenses 3:10 dice, se han puesto el ropaje de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Entonces, si la palabra dice que aunque nuestro exterior se va desgastando, cuando nosotros leemos, se rejuvenece como el águila, nos cierra, porque decimos nuestro exterior se va desgastando. Cada vez nuestras células se mueren, cada vez va sucediendo cosas en nuestro cuerpo. Pero nuestro interior se tienen que ir renovando sí o sí, porque dice la palabra. Y en el conocimiento a imagen de su creador. Se ha puesto el ropaje de la nueva naturaleza. Y los versículos anteriores habla de dejar las ropas viejas. Y no es una cuestión de moda, es una cuestión de dejar la mentira, de dejar los pecados,
de dejar de ser falso, de dejar de ser un estafador. Así, rápido, ¿eh? El que mentía no mienta más. No necesitas psicólogo, es tomar la decisión. El que robaba, no robe más. Ahora con sus manos trabaje y ayuda a quien no tiene. O sea, qué cambio, que un ladrón sea renovado, que con sus manos antes robaba y ahora va a trabajar y se va a esforzar y va a estar ayudando a otros. Eso es el poder del evangelio. El cambio de vida, no que seas un religioso y que completes una nómina y que hagas distintas actividades. Cambio de vida, es transformación, es sacarse lo viejo, es empezar a vivir en lo nuevo. ¿Dónde está lo nuevo en tu vida? ¿Dónde están sucediendo cosas nuevas en tu vida? Tu mente se está renovando, tienes nuevas amistades, nuevos proyectos, nuevas metas. Entonces no hay renovación, pero dice la palabra que tiene que haber renovación en el conocimiento del Creador. Tito 3:5 dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Ves? Entonces cuando vos lees la palabra y estás leyendo apurado o estás buscando una promesa para tu vida, la primera promesa es la renovación, porque si tu mente no es renovada, no hay promesa de Dios que concuerde con tu vida. Entonces detenete para leer frase por frase. Detenete, como escuchaste hoy en el testimonio, cuando estudias la palabra, para ser lleno de esa palabra, dedícate, abrí tu mente y toma cada palabra. Y si yo digo renovación por el Espíritu Santo, es algo que nos está faltando, de ser renovados. Necesitamos ser renovados. Abraham pasó a ser Abraham. Fue renovado, tuvo que demostrar que tenía fe y hoy es llamado el padre de la fe. Saulo fue renovado y hoy es conocido como Pablo, un apóstol que dijo, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Así que quiero decirte que todas tus áreas pueden ser renovadas. Que ese mismo evangelio que llegó a Saulo puede llegar a nuestras vidas y puede producir ese cambio que tanto necesitamos. Un cambio mental, un cambio espiritual, un cambio de persona. Si eso no está sucediendo, es porque no está vigente en tu vida esta renovación. Y cuando la renovación llega a tu vida, se cambian todas las cosas. Vos comenzás a romper mandatos culturales. Comenzás a romper paradigmas que estaban en tu familia. Condenaciones que estaban, vicios, asideros de pecado, destrucción. Dice la palabra escombros de muchas generaciones. Pero cuando venís a Cristo, eso se tiene que ir rompiendo. Y a lo mejor vos sos parte de esa generación bisagra que va a hacer el cambio en tu familia. Si todos eran drogadictos en tu familia, vos decir, hasta acá llegaron. Si todos morían de cáncer en tu familia, hasta acá llegaron. Y entonces hay muchas maldiciones y hay algunos que no creen en esto, en las maldiciones generacionales. Bueno, demostralo con tu vida si no lo crees. Demostralo que rompiste esas maldiciones en tu vida. Esas maldiciones y estudia tu árbol genealógico y mira lo que sucedió con tus padres, con tus abuelos y con los padres de tus abuelos y con los abuelos de tus abuelos. Para hacer un mapa y decir, esto pasaba en mi familia. ¿Y es posible la renovación? Sí es posible, porque el evangelio no es una religión. El evangelio es poder de Dios para los que creen, es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para renovación, es poder de Dios para cambio de vida. La renovación total es posible en Cristo Jesús. En la cruz tenemos gracia y en el trono tenemos gloria. Y todas tus áreas pueden ser renovadas. Tu matrimonio. Vemos continuamente matrimonios destruidos que pueden ser renovados, que pueden
ser cambiados, como Abraham, como Pablo. Tu vida intelectual. Yo estudié en el seminario, después pensé que no iba a estudiar más, pero el Señor dijo, renovate. Me fui a estudiar comunicación social, me especialicé en periodismo, y dije, ya está, no estudio más. Y después el Señor me dijo, no, tenés que ser profesor. Me fui a estudiar pedagogía, me recibí de profesor. Dije, ya está. Y el Señor dijo, no, quiero más renovación todavía. Una licenciatura en la enseñanza de la lengua y la literatura. Y lo pude hacer, y una renovación. O sea, todas las áreas, cuando digo todas las áreas de una renovación. El que pensaba no estudiar más puede estudiar. El que pensaba que no podía alcanzar, decir no soy apto para el ministerio. ¿Quién hubiera pensado que Saulo iba a ser Pablo? ¿Quién? Ni el pastor más fervoroso. Si ahí dice que los mismos judíos no se animaban, los mismos creyentes tenían miedo de juntarse con él, lo bloqueaban en los grupos. Tenían miedo, porque dice, debe ser una estrategia de este Saulo, es tan inteligente que ahora se hace cristiano para agarrarnos a todos. Pero la renovación total es posible. Yo creo que después de la conversión viene la renovación. Si vos tuviste esa experiencia de conversión, tiene que haber renovación. Tiene que haber renovación sí o sí. Tienen que venir cosas nuevas. De la renovación tiene que venir la bendición. Y de la bendición a la multiplicación, iglesia, agarrá esta palabra y con esto termino. En Isaías 60, 22, esto es para nosotros. Hablando de la multiplicación dice, mira esta traducción, la familia más pequeña se convertirá en 1000 personas. ¿Estás leyendo este versículo? De lo que tiene que ver con nosotros. De la familia más pequeña se convertirá en 1000 personas. Y el grupo más diminuto se convertirá en una nación poderosa. A su debido tiempo, yo, el Señor, haré que esto suceda. Esta iglesia empezó con una familia, la familia más pequeña. Pero declaramos, por la misión y visión que Dios nos dio, que esta palabra que está hablando en ese contexto para los judíos, toda la escritura es útil para enseñar, para convencer, para instruir en justicia. Empezaste con poco, pero tu final será grande. La familia más pequeña se convertirá en 1000 personas. Nosotros vamos ahora a Ciudad de Buenos Aires con un objetivo y declaro en esta noche que esta palabra se hará realidad. La familia más pequeña se convertirá en 1000 personas. Dios lo va a hacer, Dios va a renovar, Dios va a multiplicar, Dios va a salvar, Dios va a hacer milagros. Él lo hará a su debido tiempo, haré que esto suceda. El tiempo viene, pronto es el tiempo. Renovate como el águila, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Declaro esta palabra sobre la iglesia, sobre los hijos de Dios, sobre todos los que nos siguen. Tuvimos récord esta semana de tantas personas que nos ven. Declaramos esta palabra para todos aquellos que están hoy esperando esta renovación. Te bendice en abundancia. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Nos bendice en abundancia. Y te rejuvenece, te renueva como el águila. Y espero que el Señor pueda impactar tu vida para que hayan cambios, que haya transformaciones, que alguna área de tu vida sea convulsionada y sea renovada. Decir, pastor, ahora estoy entendiendo, ahora están saliendo las tinieblas y ahora viene la luz. Ahora está saliendo el temor y viene la decisión de decir, antes no podía, pero ahora puedo. No se va a debilitar mi fe, no voy a bajar los brazos, voy a ser como las águilas. Voy a ser como las águilas. Te bendice en abundancia, Dios te bendice en abundancia, te rejuvenece como el águila, Dios te renueva como el águila. Matrimonios, Dios te renueva como el águila. Jóvenes, Dios te renueva como el águila. Dáselo fuerte al Señor. Siervos de Dios, servidores, Dios te renueva, te rejuvenece como el águila. Dios bendice. Ese es nuestro Dios. Dáselo fuerte al Señor. Seremos como las águilas, como el águila. Una promesa de Dios.